Bien amigos, bueno, una vez más con ustedes, esta vez para poder continuar qué cosas van a tomar en cuenta ustedes en el proceso de nombramiento en la segunda etapa. Por ejemplo, qué desempeños serán evaluados en las modalidades de EBR y EVA. EBR, Educación Básica Regular, lo que comprende inicial, primaria y secundaria. Y EVA también igual en todos sus niveles. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cuadro 3, donde dice desempeños que serán evaluados en las modalidades de EBR y EVA. RO significa rúbrica de observación 1. Por ejemplo, les van a evaluar a ustedes que ustedes deben saber involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, vamos a leer el conceptito. Promueve el interés de los estudiantes por las actividades propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Yo quisiera hacer esto una comparación para que ustedes se den cuenta rápidamente. Antes, por ejemplo, quizás también ustedes, bueno, yo sí, hemos pasado en que el docente entraba a clase y bueno, pues depende de cada docente también, de su personalidad, hacía un saludo y, y luego pasaba a poner un título en la pizarra o simplemente les decía también pongan un título, ¿no? Los famosos títulos con rojito, subrayadito y luego decía pongan concepto, dos puntos o punto y guión, etcétera. Y comenzaba a dictar la información al profesor o la profesora y luego daba algunas explicaciones, ¿no? Esa era la forma de trabajo antes. En cambio, esta rúbrica de observación 1, ¿qué cosa quiere decir? Involucra activamente. Por ejemplo, promueve el interés. ¿Cómo tú puedes promover el interés a tus estudiantes cuando vas a empezar, vas a arrancar tu clase? ¿Cómo? Quizás haciendo algunas reflexiones sobre el propósito de la sesión que vas a plantear. No sé, en el área de comunicación, por ejemplo, si tú vas a decir, vas a enseñar la coherencia y cohesión, por ejemplo, entonces, ¿cómo puedo motivar a mis estudiantes para que ellos tengan una idea que es la coherencia y cohesión? Como quien dice, calentar el espacio, el motor y a los estudiantes, ¿no? Hablando un poco figuradamente. Entonces, tú tienes que hacer eso, plantear algo al inicio de tu clase para eh, despertar a los estudiantes. Imagínate que todos han venido cansados, con sueño, y tú vas pues con la idea de que los estudiantes están recargados, ¿no? Energéticamente o como quien dice pilas, pero resulta que encuentras al revés. ¿Tú cómo puedes despertar ese interés? En cierta forma, como docente tenemos que ser artistas para despertar, ¿no? Y conectarnos con el estudiante, ¿no? Y también ahí tienes que hacerle entender al estudiante de lo que tú le estás brindando, una información, un aprendizaje, que esto le va a servir en la vida cuando termine el colegio, o incluso de la clase, saliendo en el patio de la escuela, del colegio, o ya en su pueblo, en la plaza, no sé, en un mercado, en la casa, en algún sitio, lo que tú le estás brindando, mediando, le va a servir. Eso hay que hacerle notar al estudiante. Ya eso en una sesión podemos de repente un poquito más explicar o en la rúbrica propiamente dicha, en el instrumento de la rúbrica más adelante, ¿no? Entonces tenemos que hacerle dar cuenta al estudiante que lo que tú le estás brindando es o no es útil en la vida. Ojo, ¿ya? Esa parte. Entonces esa parte tiene que visualizarse también en la sesión que tú vas a diseñar. Luego también te van a evaluar la rúbrica de observación número 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. A ver, propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Ojo, promueve el razonamiento. ¿Qué es razonar, no? La creatividad y el pensamiento crítico. Razonamiento que tiene algo sentido, tienes que hacerle notar al estudiante, dependiendo de las áreas, ¿no? De cada uno que va a diseñar su sesión de aprendizaje. Por ejemplo, en comunicación, ¿cómo podemos hacer razonar lógicamente o ilógicamente? ¿No? Entonces, eso tengo que plantear en mi sesión de aprendizaje. ¿Y cómo? Posiblemente a través de preguntas. Bueno, algunos recursos puedes utilizar, videos, mapas, esquemas, o tú mismo puedes actuar, hablar, conversar, hacer, y en base a eso generar preguntas de razonamiento. La idea es que
pues implica que uno tiene sentido lo que uno está haciendo. Todo lo que uno aprende es porque me va a servir en la vida y por ello debo tomar interés, ¿no? Y es razonable que yo sea consciente de lo que voy aprendiendo. Eso tenemos que hacer notar al estudiante. Ahora, la creatividad. ¿Qué significa la creatividad? Implica pues de que tú como docente tienes que promover actividades o espacios donde el estudiante muestre su habilidad creativa. No siempre tú lo puedes dar un modelado, pero el estudiante también puede proponerte de otra forma y al final de cuentas puede ser el mismo resultado. Y lamentablemente en nuestro país no somos tan creativos, pero sí somos hábiles para ser vivir de la ¿cómo llaman esto? De la viveza, ¿no? Ahí sí somos grandes creativos, por ejemplo, para mentir, para buscar excusas, bueno, en fin. Pero para crear cosas concretas nos falta mucho este tema. Entonces, en unas actividades que tú preveas, una actividad tan pequeñita, tú le puedes plantear, tú le dices, a ver, pinta esto, tú le das las pistas, pero el estudiante quizás de otra forma ha hecho la combinación de colores y te la muestra un producto quizás más interesante, incluso lo que tú no habías pensado. Entonces, ahí el estudiante está mostrando su creatividad. Tú le puedes decir, a ver, hazme un cuento. ¿Ya? ¿Qué tal el niño o la niña inicia al revés, del final comienza a narrar? Pero en el sentido, pero al final pues, tiene lógica esa narración. Pero el esquema tradicional en por ejemplo, una narración de cuentos es de que se inicia pues con inicio, nudo, desenlace. Pero el estudiante puede empezar de un desenlace y luego terminar como en un inicio, ¿no? Eso también tiene un nombre. Entonces, muchas veces nos han enseñado nuestros docentes antiguos y tiene que ser así como dice el profesor. Por eso que de repente hoy en día somos un poquito cerrados, no tenemos esa capacidad de analizar, pensar y decir, esto está bien o esto está mal. Y si hago esto, ¿qué consecuencias puede tener? Y si no hago esto, ¿qué consecuencias puede tener? Entonces, esa parte nos falta, ¿no? Y muchos nos hemos enfrascado en transferir conocimiento e información que ya está ya investigado, escrito en los libros, y eso estamos pasando al estudiante. Si tú vas a hacer esto en tu clase que vas a diseñar, en tu sesión, entonces no estarías promoviendo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, en tu sesión de clase, tienes que prever actividades de generar preguntas donde los estudiantes hagan el efecto de razonamiento. Tienes que generar actividades, ¿no? Que el estudiante te proponga su creatividad propia. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Si el estudiante está o no está de acuerdo con la pena de muerte para violadores. Entonces algunos dirán sí, otros dirán no. Entonces ahí estamos rápidamente respondiendo a la pregunta de la criticidad que los estudiantes van a plantear en el momento que tú vas a desarrollar en tu sesión de clase. Entonces, esa parte, acá bien claro dice, ¿no? Propone actividades de aprendizaje. ¿Quién va a proponer? Tú como estudiante, tú como docente vas a proponer, ojo, proponer actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formación creativa. Claro, tú propones una actividad y los estudiantes te van a responder con resultados creativos, ideas o productos. Entonces, en ideas o productos estaría entrando la creatividad, por ejemplo, ¿no? La comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Entonces, tú en tu actividad tienes que buscar que los estudiantes razonen, creen y piensen. Y no es necesario hacer grandes cosas porque, ojo, solamente te van a dar 45 o 60 minutos. A través de una actividad tan pequeñita, y si el comité tiene buen conocimiento de estos temas, se va a dar cuenta rápidamente, porque eso puedes hacerlo posteriormente si te nombras actividades más grandes que generen razonamiento, creatividad o el pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Qué más te van a evaluar? Por ejemplo, la rúbrica de observación 3, que dice, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Ojo, evalúa el progreso de los aprendizajes. ¿Quién va a evaluar? Tú como docente. ¿Qué cosa vas a hacer? Vas a evaluar el progreso de los aprendizajes para retroalimentar, esta palabrita retroalimentar.
que siempre está presente en todo sitio, en todo momento, ¿no? A los estudiantes y adecuar su enseñanza, claro. Entonces, tú cuando vas a promover ciertas actividades, tú tienes que ir ahí visualizando, vas a utilizar la técnica de la observación, a ver, ¿está o no está progresando ese estudiante? Ojo, también mucho cuidado, hay productos tangibles e intangibles. Entonces, en tangibles tendrás que ver el progreso de los estudiantes de manera concreta, incluso que lo puedes palpar, todo, ¿no? Pero en productos intangibles, por ejemplo, en una expresión oral. Entonces ahí tú tienes que utilizar el oído pues para obviamente también ver y escuchar para ver cómo está narrando, hablando, exponiendo, argumentando, comentando tu estudiante. ¿Está o no está utilizando las 6 capacidades, por ejemplo, en comunicación, ¿no? Se expresa oralmente en su lengua materna. Entonces, mueve o no mueve la mano, articula bien, utiliza bien los recursos verbales, etcétera, etcétera. En otras áreas, bueno, cada área tiene ahí sus competencias, sus capacidades que se debe trabajar de manera combinada. Entonces, tú como docente, en las actividades que has planteado, vas observando, viendo el progreso de los aprendizajes. En base a eso, para que hagas tu retroalimentación. Mucho cuidado. ¿Qué cosa es la retroalimentación? Ya más adelante lo vamos a ver, pero tú vaya también revisando qué significa retroalimentación, porque hay creo 3 o 4 formas de retroalimentación. Una básica, una estructurada, bueno, no recuerdo bien, pero ahí hay una retroalimentación elemental, por ejemplo, ¿no? O una retroalimentación también que tú formules al estudiante y no le des tú la respuesta, sino que el estudiante mismo te responda viendo todas cosas, pero debes darle ciertas pistas, porque muchas veces nos hemos acostumbrado nosotros, ya por ahorrarnos tiempo, darle la respuesta. Entonces ahí al alumno ya no estás haciendo la operación de pensamiento, razonamiento, nada, sino le estás brindando la información y le estás acostumbrando al facilismo, ¿no? La idea, por eso es que hoy en día pues no es tanto avanzar, sino es hacer cosas en aula con los estudiantes y ver el desarrollo o el aprendizaje progresivo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces no hay que tanto desesperarnos. La idea es cómo ese estudiante puede de él mismo encontrar incluso sus propios errores y diga, ah, por esto me equivoqué, entonces lo voy a corregir. Llegas a eso, excelente. Pero si nosotros le damos ya el resultado fácil, incluso le regañamos todavía o incluso le decimos no sabes esto, que esto, ya fuimos ya. Así que tener mucho cuidado, señores docentes que están en proceso de nombramiento, ¿ya? A los estudiantes y adecuar su enseñanza. Claro, por ejemplo, de repente lo que tú has planteado una estrategia para enseñar a tus estudiantes y no está resultando, digamos, de tus 30 estudiantes, 20 estudiantes, solo uno, dos, ya a 10 pues que está captando, de 30 estudiantes, 20 que no capten, algo tiene que estar pasando. Entonces yo tengo que hacer mi autorreflexión y decir qué está pasando, estudiante o yo estoy fallando. Entonces por eso se vuelve pues nuestro trabajo de docente un trabajo muy bonito de investigación, no tanto echar la culpa al estudiante. Puede haber por ahí casos que ya no te entiendan, no te comprendan, eso es normal, pero ya esos casos especiales pero que de 30, 10 o 5 nomás te estén ahí asimilando. No hay que olvidar también que un grupo de estudiantes de 20, 30 o 15 estudiantes son diversos los estudiantes que vienen de hogares distintos. No, no es que viene de un hogar estándar, homogéneo, ¿no? Imagínense, cada persona también tiene su forma de ver todavía. Entonces, tu trabajo está diseñado de una estándar para 34 estudiantes. Uy, ahí tienes un gran reto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado esa parte. El concepto, a ver qué dice, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Acompaña, no te olvides esta palabrita. No es resultar, perdón, recibir un examen, digamos, que le has dado y luego le haces check, esto bien, esto bien, y ahí termina. No, no, no. Acompaña. Significa pues estar al tanto de tus estudiantes desde marzo hasta diciembre, poco a poco cómo está evolucionando. Obviamente cada docente en las diferentes áreas que va a prever su planificación, ¿no? El proceso, ¿ves? Este proceso que significa durante el año o durante cada bimestre, trimestre, ¿no es cierto? El aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Monitoreando, no tienes esta palabra, monitoreando sus avances.
y dificultades. Cuando decimos monitoreando, ¿qué implica? Que tú estás al tanto ahí, estás chequeando, estás observando, estás escuchando y puedes manejar una base de datos, incluso un Excel, para ver a ver quién está evolucionando, quién se mantiene, quién incluso se ha sobrepasado ya a lo que tú le has solicitado y ese chico, esa chica ya requiere trabajos un poquito más complejos, ¿no? Puedes tener el caso, como también el extremo, de estudiantes que nada, ahí nomás están, pero no tenemos por qué desesperarnos, ¿no? No es que tú vas a hacer milagro para cambiar de la noche a la mañana, ese estudiante viene con una estructura mental, pues algo tiene que estar pasando ahí, ¿no? Y un experto en el tema ya nos puede decir, este problema tiene, pero nosotros como docentes no tenemos por qué desesperarnos, porque a veces hay la idea de que sí o sí a todos tenemos que ponerla, o hacer que aprendan todos por igual y ponerla, no, no, imposible, imposible, yo lo digo con experiencia. No hay que hacer un experimento antihumano en nuestro trabajo pedagógico. Es suficiente con tu que le asignas, le das. Además, ese estudiante, señores docentes, más adelante, por necesidad propia, se van a ir amoldando a la sociedad. Si tenías un caso de un estudiante, por ejemplo, que no hablaba, no opinaba en clase, vas a ver de acá un par de años, te vas a encontrar con ese estudiante, incluso va a estar candidateando. Así que no tenemos por qué desesperarnos. Pero lo que tú le has dado ese alcance hoy, en estos momentos, se lo va a guardar y lo va a poner en práctica posteriormente. Así que no desesperarse en esa parte. Al menos los que van a venir a ser evaluados con mi persona, el grupo de docentes que ya tenemos, pues yo al menos yo lo voy a entender así, tranquilo. No, no tienes por qué acercarte, gritar al estudiante si no te responde, nada. Porque imagínate, tú mismo vas a estar en una desesperación cuando vas a hacer tu clase modelo mirando a los jurados, al comité. Imagínate a un estudiante, primer gradito, segundo gradito, o incluso de quinto, bueno, ¿no? Hay algunos chicos pues bien avispados, hablan, opinan, cuestionan, qué excelente, a veces nos agarra y no sabemos cómo responder, pero como que hay también estudiantes chimpún callado, calladitos, solo los ojitos te miran, cuando le formulas, ¡frum! Y todavía nada, ¿no? Entonces, tranquila, la idea es pero que involucres, no te olvides la primera rúbrica de observación, involucrar. Con que le hayas formulado una pregunta, no te responde, no te desesperes, pero tú estás involucrando. Involucrar significa acoger a todos los estudiantes, ¿ya? En el orden de los esperados en la sesión. Ojo, esperados en la sesión. Claro, cuando tú vas a plantear una actividad, ahí tú tienes que estar ahí viendo, está avanzando, no si le mandas a hacer no sé, un esquema, pintura, o procesamiento de datos en matemática, o de repente interpretaciones históricas. Bueno, no depende qué actividad vas a tú prever en tu sesión y tú tienes que estar viendo, ¿están o no están aprendiendo los chicos? ¿Ya? A partir de esto les brinda retroalimentación. Entonces, imagínate, 20 estudiantes, les has dado una actividad, a pesar que les has explicado por toda forma y no lo hacen. Uy, entonces ahí tienes un problema y a ver qué pasó. Entonces, tener mucho cuidado también. Piensen ya adelantadamente. Claro, el comité les va a informar qué características tienen los estudiantes, si son quechohablantes o netamente son urbanos, o son, bueno, quechohablantes y también monolingües, todo. El comité les va a informar para que ustedes prevean esa, esa sesión que ustedes van a diseñar. También pueden quizás conmigo comunicarse para poder orientarles, ¿no? Cómo tienen que plantear una sesión. Ojo, la retroalimentación es formativa, no es calificativa. Calificativa es ponerle la nota y punto. La retroalimentación es formativa. No se olviden de eso. Formativa implica pues tú medias, le ayudas, pero no le das el resultado. Le das pistas, le das formas para que el estudiante se encamine. De él mismo se esfuerce y diga, ah, sí tenía que hacer. No importa mal, pero tenía que ser así, ¿ya? Adecua las actividades. Claro, si algo está yendo mal, yo tengo que replantear, reajustar, ¿no? Entonces, esa parte, tener mucho cuidado. Muchas veces esto no lo hacemos. Solo damos la información y luego evaluamos y le ponemos una nota. Muerto, muerto. Tengan cuidado esta parte. Bien, rúbrica de observación 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Miren esta rúbrica. Esta rúbrica, tengan mucho cuidado, señores docentes. A veces con la carga emocional, la desesperación, ¿no? Viendo a los comités, un nuevo escenario, se nos puede ir, los nervios nos pueden traicionar, pero tranquilidad, ¿ya? Tranquilidad. En esta parte hay que ser muy amables con los estudiantes.
tiene que primar mucho. Tú puedes haber cumplido las tres rúbricas anteriores y eh, si no cumples esta rúbrica, anulado tu sesión. Tengan mucho cuidado. Esto es lo que está hoy en día eh, de mucho cuidado en el trabajo pedagógico. Muchas veces no hemos sabido manejar esto, ¿no? Y nos descargamos con nuestros estudiantes, que por qué, que esto, que aquello, no estudian, porque ¿cómo van a estudiar? Chicos, están en desarrollo biológico, hay que leer a Piaget, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los crecimientos, los periodos, en cada etapa, qué conductas presentan nuestros estudiantes. Y todos hemos pasado eso y muchas veces no nos han entendido, ¿no? Y cuando hemos sido estudiantes, nuestros docentes, depende de su temperamento, muchos nos han jalado la oreja, bueno, el cabello, cocachos en la cabeza, incluso de repente insultos, etcétera, etcétera. Entonces, acá, a ver qué dice el concepto. Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes. Esta parte, no te descuides. A ver, algunas expresiones de respeto. A ver, señor estudiante, señorita estudiante, por favor, tenga usted la amabilidad de contestarme esta pregunta o hacer esta actividad. Les voy a agradecer. Así tratas a tus estudiantes, esos estudiantes más tarde igual van a tratar a otras personas. Y eso es nuestra tarea hoy en día, señores docentes. Muchas veces esta parte no se toma en cuenta en muchos contextos, por eso tenemos hoy en día personas un poco exaltadas, renegadas, no les puedes decir ni mirarle mal, inmediatamente te están respondiendo, entonces estamos a la defensiva. Esta parte nos ha faltado formarnos, ¿no? Y les transmite calidez, calidez, una sonrisa, una palmadita en el hombrito, en la cabecita, ¿no? O cordialidad dentro del aula, claro, señores estudiantes, o sea, tu voz mismo tiene que cambiar. No puedes entrar a rajatabla, ya, esto van a hacer lo que yo les digo. No, no. Tienes que ponerte de acuerdo con los estudiantes. Yo, por ejemplo, vengo siendo director ya buen tiempito, y como docente también, tanto en la universidad como en el colegio, pues siempre la amabilidad, la cordialidad con mis estudiantes. Yo incluso saludo a mis estudiantes cuando vienen. Y el que no lo hace le corrijo. Mira, señor estudiante, le estoy saludando con respeto y le hago dar cuenta. Porque ustedes saben que nuestros estudiantes vienen de diferentes contextos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la cordialidad nos va a hacer más personas. Además está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas. Mucho. ¿Qué tal un estudiante dice, profesora, voy a salir, voy a ir a los servicios, y tú estás en una clase tan importante? Ya pues, sal pues. Uy, lo mataste con esa expresioncita. Mucho cuidado de esa parte. Es una necesidad, que sí o sí tiene que salir el estudiante, ¿no? Algún estudiante de repente tiene dificultades para desplazarse, tú le acudes, le ayudas a salir hasta la puerta, o alguien está con un dolor de estómago, ¿no? De hecho, tu clase tiene que estar importante, interesante, pero primero la salud. Entonces tú le das ese acercamiento, ese trato, eres una persona recontrasensible, como quien dice, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. ¿Ah? Así que, señores docentes, revisen esta parte. Yo les digo, revisen. ¿Ya? Rúbrica de observación número 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Esto es todo un lío, señores estudiantes, señores docentes. Bueno, yo lo he vivido eso en carne propia con los docentes y bueno, felizmente de alguna forma hemos superado en algunos docentes. Otros siempre siguen todavía con sus conceptos cerrados de que porque llega tarde el estudiante, porque es así, asá. Y ojo, los que han estado en plazas orgánicas saben que hay 2 horas de atención a estudiantes y atención a padres de familia. Los que han practicado no van a tener ningún problema. Así que, ¿qué dice el concepto? Las expectativas de comportamiento o normas de conducta son claras para los estudiantes. El docente previene, el comportamiento inapropiado. Bueno, acá esta parte está tapando la pantalla eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación, quiere decir, el buen comportamiento y permite que la sesión se desarrolle sin contratiempos. Claro, no va a ser que tengan ustedes a ver, ya, ahí está. O la dirige, ¿no? Eficazmente mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento y permite que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Ya.
Entonces no vaya a ser, señores docentes, que acá, por ejemplo, algún estudiante por A o B, pues justo en tu clase demostrativa, mira, en un nombramiento, se presente dos estudiantes, comienzan a discutir, se tiran lapicero o algo, y tú te pasas hablando que esto, ¿por qué? Que ya fuiste, ya, colega. Así que tenga mucho cuidado. Eso lo puedes tratar en algún momento, junto con ellos. Y no sé, ahí puedo decir a los estudiantes, por favor, vamos a continuar con nuestro trabajo, luego solucionamos esto. Puede ser una salida, ¿ya? O amenazarle, ¿no? 0,5 a los dos, ya, Tami, ya fuiste. Tengan mucho cuidado, esta rúbrica de observación 4 y 5. Ya no hay esas correcciones antiguas, arrodillarse en chapas, o botarlo, o agarrar un correazo, o insultarlo, o recriminarlo. Ya no hay eso, colegas. Tengan mucho cuidado de esa parte, ¿ya? Listo, todas estas rúbricas vamos a tratarlo en el siguiente video, rúbrica por rúbrica. Así que hasta la próxima, nos vemos.